Hola a todos, yo soy María Ángeles Ramón Moreno y vengo a presentar este trabajo que he realizado junto a Pablo Fernández Berrocal y Alberto Mejía Robles. El trabajo es sobre la influencia de la regulación emocional en la relación entre la ira provocada por eventos viales y los subsecuentes comportamientos peligrosos en conducción. La conducción es una actividad cognitivamente demandante, puesto que se requieren procesos cognitivos como son la percepción, la atención, la coordinación motora o visoespacial, también otros procesos como la toma de decisiones y resolución de problemas constantes. Hay otros procesos menos esperados que también son necesarios e imprescindibles a la hora de conducir, como es el correcto procesamiento y manejo de emociones, puesto que mientras conducimos nos exponemos a una serie de eventos que inevitablemente nos van a provocar emociones. Estas emociones van a influir en esa forma que tenemos de tomar las decisiones y de resolver los problemas. Por tanto, esas emociones provocadas por los eventos a los que nos exponemos van a guiar nuestro comportamiento al volante. De entre todas las emociones posibles que podemos experimentar cuando conducimos, en este estudio nos vamos a centrar en la emoción de la ira, puesto que es la emoción más estudiada en la literatura por las repercusiones que tiene y por su frecuencia. Esta emoción está estrechamente asociada a los comportamientos de riesgo y agresivos al volante, entendiéndose como tales el exceso de velocidad, no guardar la distancia de seguridad, ir apagando y encendiendo las luces o ir tocando la bocina. Por ejemplo, en este estudio de Mesken de 2007 se investigó la influencia de la ansiedad, la alegría y de la ira en la conducción. En el caso de la ira, vieron que los participantes que decían experimentar ira durante la conducción fueron más arriesgados al volante. También este metaanálisis algo más reciente de Zhang y Chan sobre la ira al conducir respaldó esos hallazgos, puesto que concluyeron que los niveles de ira predicen la conducción arriesgada y agresiva y el número de errores al volante. Pero evidentemente no todos los conductores tienen las mismas respuestas emocionales ante los mismos estímulos y situaciones. Un factor muy importante en cuanto al control de la ira y de los comportamientos que se derivan de ella es la habilidad de regular nuestras emociones. La regulación emocional se define como aquellos procesos mediante los cuales influimos en qué emociones tenemos, cuándo las tenemos y cómo las experimentamos y expresamos. Es bien sabido en la literatura que la regulación emocional, dificultades en regulación emocional, están asociadas a estilos de conducción desadaptativos. Por tanto, dentro de este panorama científico, una de las preguntas que podría surgir es si la capacidad de regulación emocional podría ser un factor protector ante la ira experimentada al volante y, por tanto, favorecer estilos de conducción más seguros. Nosotros para responder a esa pregunta, establecimos el siguiente objetivo, que era estudiar el papel de la regulación emocional en la relación entre la ira provocada por eventos específicos durante la conducción y la propensión a conducir de manera arriesgada y agresiva. Establecimos una hipótesis principal, que es la hipótesis 3, pero previamente a esa hipótesis principal establecimos otras dos hipótesis. La primera hipótesis era que la ira durante la conducción iba a estar positivamente relacionada con los comportamientos arriesgados y agresivos al volante. La segunda hipótesis era que la regulación emocional iba a estar negativamente relacionada con los comportamientos arriesgados y agresivos al volante. Y la hipótesis 3 era que la regulación emocional iba a ejercer de moderadora en esta relación, es decir, ante una buena capacidad de regulación emocional, cuando experimentamos ira durante la conducción, los comportamientos arriesgados y agresivos iban a ser menores. En nuestro estudio contamos con 678 participantes con una media de edad de 36,87 años y vemos que en cuanto al género estaban bastante equilibrados en cuanto al porcentaje de hombres y de mujeres. Por supuesto, todos los participantes tenían el carnet de conducir, con una media de casi 16 años en posesión del carnet, y
una media de kilómetros recorridos al año de entre 9.000 y 12.000 kilómetros. Los instrumentos que utilizamos fueron 3 cuestionarios autoinformados. Uno de ellos fue el Driving Anger Scale para medir el nivel de ira provocada por eventos y estímulos específicos durante la conducción. El otro cuestionario fue el DULA Dangerous Driving Index para medir la tendencia a conducir de forma peligrosa. En este caso, este cuestionario cuenta con 3 subescalas: la subescala de experimentar emociones negativas y las subescalas de conducción arriesgada y agresiva. Nosotros pues utilizamos estas 2 últimas subescalas. El otro cuestionario utilizado fue el Myers-Salusbury Caruso Emotional Intelligence Test para medir la habilidad de inteligencia emocional. Este cuestionario cuenta con la rama de percepción, facilitación, comprensión y la rama de manejo de emociones, y nosotros pues utilizamos esa última rama. Antes de hablar de los análisis principales, que son los que van a contestar al objetivo del estudio, realizamos correlaciones de Pearson para comprobar esa primera y segunda hipótesis que antes comenté. Las correlaciones las realizamos con las variables principales del estudio y con las variables sociodemográficas. Aquí nos vamos a centrar en las variables principales y solo comentar que con las variables sociodemográficas hubo algunas relaciones significativas. Por tanto, en los análisis posteriores controlamos estas variables sociodemográficas. De las variables principales de esas correlaciones, comentar que la ira experimentada al conducir estaba negativamente relacionada con la regulación emocional, que la ira experimentada al conducir estaba positivamente relacionada con los comportamientos arriesgados y agresivos al volante, aquí se ve, y que la regulación emocional estaba negativamente relacionada con los comportamientos arriesgados y agresivos al volante. Además, hicimos comparaciones TTEX, fueron análisis adicionales para ver las posibles diferencias que pudiera haber entre géneros. Vimos que en todas las variables principales había diferencias entre hombres y mujeres. El análisis principal del estudio, que es el que contesta a nuestro objetivo y a nuestra hipótesis principal, fueron 2 análisis de regresión múltiple. Fueron 2 análisis de regresión múltiple por separado. Uno fue teniendo en cuenta como criterio la conducción arriesgada y en el otro tuvimos como criterio la conducción agresiva. Para cada regresión se tuvieron como predictores la ira experimentada al conducir, la regulación emocional y la interacción entre estas. Y además, las variables sociodemográficas fueron introducidas en ambos modelos como variables de control. En los 2 modelos de regresión vemos que la ira experimentada al conducir y la regulación emocional resultaron ser significativas. Y además, la interacción de estas 2 variables también resultó ser significativa. Ahora vamos a desgranar un poco más esta interacción. Para ello dividimos la muestra en 3 grupos de regulación emocional: el grupo de regulación emocional bajo, medio y alto. En los gráficos que se ven en pantalla vemos que en ambos gráficos, en el eje X tenemos la ira experimentada al conducir y en el eje Y, por un lado tenemos el estilo de conducción arriesgado y en el otro el estilo de conducción agresivo. En cuanto a la línea azul representa la regulación emocional baja, la naranja la regulación emocional media y la verde la regulación emocional alta en ambos gráficos. Tanto en los gráficos como en los datos estadísticos observamos un efecto moderador de la regulación emocional, ya que cuanto más bajas eran las puntuaciones del MES-Q, es decir, de la regulación emocional, más fuerte era la relación positiva entre la ira experimentada al conducir y los comportamientos arriesgados y agresivos. Por tanto, nuestra hipótesis se cumple. Una buena habilidad de regulación emocional reduce la tendencia a conducir de manera arriesgada y agresiva al experimentar ira mientras conducimos.
Concluimos que los conductores con una buena habilidad de regulación emocional incurren en un menor número de conductas arriesgadas y agresivas. La capacidad de regulación emocional podría ser un factor protector contra los estilos de conducción peligrosos a través de su influencia en la ira provocada por situaciones viales. Y como aplicaciones prácticas proponemos desarrollo de programas de evaluación e intervención en regulación emocional, asegurando así una conducción más segura y reduciendo la probabilidad de tener accidentes de tráfico, especialmente en aquellos conductores con altos niveles de ira y bajo control de impulso. Hasta aquí la presentación. Aquí tenéis, para quien quiera ahondar más, las referencias bibliográficas que se han utilizado durante esta presentación. Espero que le haya gustado el trabajo y, por supuesto, la presentación.